Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbré, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbré. Colbré, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud que llega todos los días a sus hogares gracias a la señal satelital de Telecafé, y nos pueden ver en muchísimos servicios de canal, pero también ustedes nos pueden visitar a través de la página www.telecafe.go.co. telecafe.go.co aparecerá en pantalla para que ustedes inviten a muchas personas que nos puedan ver también en otras partes donde no tengan la señal o en otros países. Ustedes pueden revisar muchos de los programas que ya han pasado en YouTube, revisando Jorge Enrique Rojas o la página www.drrojas.net. Allí aparece una ventanita de YouTube y ahí pueden ver todos los programas, y cada que hacemos un programa a los 3 días queda ya listo para que ustedes lo puedan repetir. Esto es una labor educativa que nosotros queremos hacer a través de este medio para resolver tantas inquietudes que ustedes nos dejan cada día. En Málaga, Santander, que nos habían preguntado mucho en este sector del Santander, en Málaga ustedes pueden contactar a César Augusto Gómez en Salud y Vigor. Esto es en la carrera octava 1122, y el teléfono en Málaga, Santander es 320-342-7152. 320-342-7152, César Augusto Gómez en Málaga. Él tendrá toda la línea de medicamentos y los libros y la asesoría en salud para todos ustedes. Hoy quiero tocar un tema que es motivo de consulta cada vez más frecuente. Saben que cuando uno va a habilitar un consultorio necesita pasar una lista de las enfermedades más frecuentes, y a nivel de Colombia y tal vez Sudamérica el problema gástrico definitivamente sigue marcando la pauta. Gastritis, reflujo, hernia hiatal, problemas de estreñimiento, divertículos, hemorroides, todo lo que es la enfermedad gastrointestinal, digamos desde la boca hasta el ano. Para eso existe una especialidad en la medicina que es la gastroenterología. Además, una víscera vital para nuestra vida que es el hígado y su vesícula y toda la patología que gira a su alrededor. Para entender todo ese proceso metabólico, ese proceso gastrointestinal, esta especialidad que es la gastroenterología. El doctor Luis Guillermo Rojas González es una persona que tiene una amplia experiencia en nuestra región, y con él estaremos compartiendo este tema porque
Dentro de esos procesos de ayuda diagnósticas que nosotros hemos contado con todos ustedes y hemos compartido, ahora en nuestro parque médico estaremos haciendo los programas de endoscopia y de colonoscopia, rectoscopia, en fin, todos esos métodos diagnósticos importantes para tener claro realmente qué es su enfermedad, mirar, observar. Y por eso con él estaremos desarrollando este tema para que ustedes más o menos enfoquen su sintomatología y entiendan la importancia de los métodos diagnósticos. Doctor Luis Guillermo Rojas, muchas gracias y bienvenido a Conexión Vital. Muy buenas tardes, un saludo para todos los televidentes de este programa Conexión Vital, y muchas gracias al doctor Jorge Enrique Rojas por la invitación que me ha hecho para estar en el programa y para ser parte del grupo de staff médico del Centro Médico en Dos Quebradas para atender todo lo relacionado con los estudios endoscópicos del aparato digestivo, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rectosigmoidoscopia. Muchas gracias. Bueno, ya digamos, usted hace un preámbulo, pero contémosle a las personas cuáles son esos motivos de consulta más frecuentes, por qué cada vez estamos viendo más patología gástrica. Es importante que tengamos en cuenta que la evolución de la humanidad, con la modernidad, con los cambios, digamos que con lo que es el incremento de la tecnología, cada vez nos estamos involucrando en un número mayor de actividades o de compromisos que nos exigen mayor tiempo. Esto ha venido en detrimento de lo que es la calidad de la salud digestiva de los individuos, porque tenemos jornadas de trabajo más extensivas, madrugamos más o llegamos más tarde a la casa, muchas veces no tenemos tiempo para almorzar, ya sea por el estudio, por el trabajo, porque las mamás tienen que salir también a trabajar, porque los papás de pronto tienen que hacer doble jornada, etcétera. Toda esta modernidad que nos exige más tiempos de trabajo nos ha llevado a descuidar lo que es la salud digestiva y a tener unos buenos hábitos alimentarios. De hecho, muchas de las enfermedades que vemos en todas las consultas de medicina general, de médicos de atención primaria, de médicos especialistas y de todo tipo de consultorios hacen referencia a patologías relacionadas con el aparato digestivo, sobre todo lo que es el dolor a nivel de la parte superior del abdomen, que normalmente denominamos como gastritis, que puede estar relacionado con varias enfermedades a este nivel, como puede ser la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, el reflujo gastroesofágico, las hernias hiatales, la misma gastritis u otras enfermedades más avanzadas como puede ser el cáncer. También estas enfermedades que se manifiestan en el tubo digestivo, como es el colon irritable, en la cual la persona tiene una sensación de disconfort a nivel general del abdomen, con muchas veces también sensación de distensión, acumulación de gases, cambios en el ritmo evacuatorio intestinal como estreñimiento, diarrea, unos predominando en el estreñimiento, otros predominan con la diarrea, otros en forma alternante, la distensión, meteorismo, flatulencia, expulsión de gases, todas enfermedades relacionadas con el aparato digestivo y muchas de ellas relacionadas también con el estrés, con alto nivel de estrés y ansiedad asociado a unos malos hábitos alimentarios o a una mala selección de los alimentos, es lo que ha llevado a que la gente tenga hoy en día mucha sintomatología relacionada con el aparato digestivo, sobre todo cuando son dolores a nivel de tipo abdominal, ya sea que tengan agriera, reflujo, y cuando tiene sangrado digestivo, pues obviamente con mayor importancia prestar atención a su salud, porque si ya presenta algún tipo de sangrado o está presentando algún tipo de anemia reportado en los laboratorios, esto nos puede hacer indicar que puede tener en algún momento alguna lesión que le esté sangrando en el tubo digestivo y que le pueda generar sintomatología importante. Bueno, usted acaba de hacer un diagnóstico, un barrido prácticamente por toda la vía digestiva, y tocó un tema muy importante, y es el famoso dolor de la gastritis. Entonces usted le dice a fulano, no, es que me duele como la boca del estómago. Y sí, digamos que en la generalidad muchos dicen una gastritis, pero yo quiero que ustedes estén muy atentos a lo que él ha ido respondiendo, porque cuando él dijo ese dolor de esa gastritis, lo que llaman ustedes en la boca del estómago, mencionó 4 o 5 o más patologías. Por lo tanto, hoy hay que tener presente si lo que ustedes hacen con la automedicación es correcto o no, porque muchas personas se quedan ahí mucho tiempo esperando, no, es que yo tengo un dolor aquí en la boca del estómago por mucho tiempo y estoy esperando, y finalmente después de contar un poco de patología dijo, o puede ser un cáncer. Hay un dicho que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana, entonces la gente dice, no, es que fulano le dio cáncer en el estómago. Hablemos un poco, doctor
Luis Guillermo Rojas, de esa historia, de ese inicio, de esa fatiga relacionado con la alimentación y el estrés y demás, que puede evolucionar y terminar en un cáncer? Sí, es importante que tengamos en cuenta que todas estas enfermedades del aparato digestivo tienen una sintomatología similar. Llámese desde una simple gastritis, que es aquella irritación de la mucosa gástrica, pasando por la esofagitis, por el reflujo, las úlceras gástricas o duodenales, hasta el mismo cáncer gástrico. Todas dan una sintomatología similar. Y ese síntoma es aquel que la mayoría de la gente denomina tengo gastritis y que hacen referencia a una sensación de ardor, dolor o disconfort a nivel de la parte superior y alta del abdomen, lo que denominamos comúnmente la boca del estómago. Ahí es donde se concentra el síntoma principal, ahí es donde los pacientes hacen referencia a que tengo una sensación de ardor, dolor o incomodidad a este nivel. Eso que la gente refiere como sensación de ardor o dolor, muchas veces también como una punzada que se da a nivel de la región epigástrica, es lo que normalmente es el síntoma cardinal de la mayoría de las enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal superior, o sea, con lo que son las enfermedades que tienen relación con el esófago, el estómago y el duodeno. De ahí a desarrollarse una enfermedad que pueda transformarse en cáncer, pueden ocurrir o pueden pasar varios años. El síntoma puede ser lo mismo, puede ser el mismo, simplemente una fatiga a nivel epigástrico. La gente suele automedicarse y decir no tengo gastritis, me tomo uno u otro determinado medicamento que me puede ayudar a solucionar o a mejorar la sintomatología. Pero este síntoma que va evolucionando, que va cambiando con el tiempo y en la medida que la persona va avanzando en edad puede ser más gravoso, y cuando muchas veces la gente decide hacerse un estudio endoscópico o consultar al médico, ya va a ser demasiado tarde por no haber hecho una consulta en determinado tiempo o en forma oportuna para tratar de dilucidar si realmente ese síntoma de ardor o dolor a nivel de la parte superior del abdomen correspondía a una simple gastritis o al inicio de una enfermedad neoplástica denominada cáncer, que puede ser en un estado muy avanzado, obviamente mortal para la gente. Sabemos que el cáncer, cuando es detectado a tiempo, es 100% curable. El cáncer gástrico está demostrado que es 100% curable cuando se logra detectar a tiempo, y el síntoma que le denominamos ardor o dolor en la boca del estómago para una gastritis o para un cáncer muchas veces es similar. Tenemos que advertirle a toda la comunidad, a todos los televidentes, que aquí en nuestra región es una región con alta incidencia de cáncer gástrico y que hemos detectado cáncer gástrico desde pacientes a los 16 años de edad. Entonces eso nos hace pensar que si tenemos una región con alta incidencia de cáncer gástrico, factores medioambientales relacionados con la patología, y tenemos pacientes que desde tan joven han logrado desarrollar la enfermedad, tenemos que estar muy alertas a estos síntomas y tratar de prevenirlos, o en su defecto acudir al médico para, a través de la consulta médica, a través de la visita al especialista o de los estudios endoscópicos, podamos determinar si se trata o no de un cáncer, que finalmente con la evolución entre una simple gastritis hasta llegar al cáncer, que puede transcurrir entre 10 o 20 años, puede ser el paso o puede ser la evolución normal de una enfermedad que, si se detecta y se diagnostica a tiempo, es curable. ¿Por qué cada vez hay personas más jóvenes padeciendo de enfermedad gástrica? Porque desafortunadamente estamos en una región donde hay una alta incidencia de cáncer gástrico relacionado con algunos factores medioambientales, o sea, algunas sustancias que vienen en las aguas, el consumo de aguas no tratadas adecuadamente, que pueden generar infecciones crónicas en los pacientes, y también el consumo de algunos alimentos que en forma cruda o en forma no adecuada pueden desarrollar síntomas de una irritación crónica de la mucosa y finalmente desencadenar el cáncer gástrico. Sumado a que si tenemos una alta incidencia es porque también tenemos algunos factores heredofamiliares que pueden ser predisponentes. No todos los pacientes que tengan un familiar con cáncer gástrico les va a dar cáncer gástrico, pero sí se sabe que hay una relación genética que puede favorecer a los familiares de aquellos pacientes que han sufrido de cáncer gástrico a también desarrollar un cáncer gástrico. O sea que debe existir una predisposición genética del individuo, de ahí que de hecho encontremos pacientes tan jóvenes con cáncer, asociado a los factores medioambientales, incluyendo la alimentación y el consumo de ciertas bebidas o aguas que de pronto no bien tratadas pueden desarrollar irritación crónica y cáncer. ¿Qué es el Helicobacter pylori y qué relación puede tener con el cáncer? El Helicobacter pylori, del cual tanto se menciona y tantos artículos salen en la prensa, en las revistas, por la televisión, por la radio, es una bacteria
que se aloja en el estómago y fundamentalmente en la mucosa gástrica. Es una bacteria que se adquiere muy fácilmente al consumir aguas no tratadas, o sea, aguas impotables, cuando son aguas, digamos, de corrientes normales, de ríos que no han sido tratadas adecuadamente, o sea, lo que llamamos agua cruda. Entonces allí viene el contaminante. Es un contaminante que básicamente lo adquirimos por aguas crudas y se transmite de un individuo a otro a través de los restos de la materia fecal. Entonces, cuando estas aguas que no han sido adecuadas, consumimos un agua que tenga la bacteria, esta bacteria se aloja en el organismo, fundamentalmente en la mucosa gástrica, y va desarrollando una irritación crónica y superficial de la mucosa. Se calcula que en nuestro medio, en Colombia y en los países de América Latina, que tenemos déficit en acueductos y en agua potable, hasta un 80% de la población puede tener la bacteria Helicobacter pylori. No todos los individuos, o sea, no todos los pacientes con Helicobacter pylori les va a dar cáncer. No todos los pacientes con Helicobacter pylori son susceptibles de tratamiento. Solo se ha establecido que entre un 1 y 3% de los pacientes que tengan la bacteria Helicobacter pylori van a desarrollar el cáncer. Pero como es tanta la población que lo tiene, entonces el llamado es para que prevengamos. Primero, para que tratemos de consumir aguas debidamente hervidas, para que no consumamos aguas crudas, para que los vegetales sean lavados con agua potable, preferiblemente con agua hervida, porque los vegetales lavados con agua cruda, ahí también queda contaminado el vegetal, y cuando consumimos este vegetal que lleve la bacteria nos va a contaminar la mucosa gástrica. Y entonces el consumir aguas potables, el lavar muy bien las verduras y las frutas antes de consumirlas, y el hacer una adecuada higiene de las manos antes de consumir alimentos nos va a prevenir de la infección. Pero repito, no todos los pacientes que tengan Helicobacter van a desarrollar cáncer gástrico, solo se ha estimado que entre 1 y 3% de la población puede llegar a ser cáncer gástrico. Y ahí como el adagio, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Y qué es primero, la bacteria o la gastritis? Primero está la bacteria, y la bacteria irrita la mucosa en forma crónica. Ese individuo que tenga esa susceptibilidad genética, que su organismo tenga una predisposición genética para desarrollar una gastritis crónica, que puede en el transcurso de varios años, eso no va a suceder de un día para otro, en el transcurso de varios años, quizá décadas, 1 o 2 décadas, evolucionar de una gastritis superficial a una gastritis crónica profunda. Esta gastritis crónica profunda pasa a otro estado de cambio en el tejido que se llama una metaplasia, que puede ser de tipo completa o incompleta a nivel de la mucosa gástrica, y este cambio de epitelio puede, en la permanencia de la bacteria, transformarse en lo que llamamos una displasia. Esa displasia ya es el cambio de epitelio, de un epitelio, digamos, bueno a un epitelio que ya puede tener células premalignas. Finalmente esta displasia puede ser de bajo o de alto grado y desarrollar lo que llamamos un cáncer gástrico o un adenocarcinoma gástrico. La sintomatología de una gastritis con Helicobacter pylori y sin Helicobacter es la misma. Es la misma sintomatología. Es imposible determinar si en un paciente que tiene ardor a nivel de la parte superior del abdomen, o lo que llamamos la boca del estómago, tenga o no tenga con ese ardor una gastritis con Helicobacter o sin Helicobacter. La sintomatología puede ser igual, porque en últimas el Helicobacter produce la irritación, pero el Helicobacter como tal no es doloroso, no es un agente causal de dolor, es un agente causal de irritación, y muchos de los síntomas están desencadenados por otras reacciones y no tanto por la infección del Helicobacter. ¿Hay alguna relación con la patología hepatobiliar, como los cálculos en la vesícula, con sintomatología gástrica? Sí, es importante que tengamos en cuenta que muchos pacientes que tienen síntomas de dolor abdominal en la parte superior o alta del abdomen pueden tener en un momento dado también patología biliar, o sea, lo que llamamos cálculos a la vesícula. De ahí la importancia que a través de una ecografía o una ultrasonografía de las vías biliares o de una endoscopia digestiva se pueden hacer los diagnósticos diferenciales. No es fácil muchas veces diferenciar en pacientes jóvenes o de mediana edad un dolor alto en la boca del estómago asociado al consumo de ciertos alimentos, y uno dice no, es una dispepsia por consumo de grasas, o simplemente es un cálculo en la vía biliar o en la vesícula biliar, de lo que le llamamos una colecistitis. Es importante a través de las ayudas diagnósticas, ya sea una ultrasonografía o que ya denominamos ecografía hepatobiliar o una endoscopia digestiva alta, hacer diagnósticos diferenciales. No todo dolor en la boca, en la parte alta del estómago, es gastritis. Yo quiero, bueno, aquí que tenemos esta imagen, doctor Luis Guillermo, que la gente se familiarice un poco con la parte anatómica.
Sí, ahí tenemos en la parte superior lo que es el hígado y los conductos biliares que en verde. Esos conductos biliares obviamente tienen una conexión directamente con la vesícula. Allí se almacena lo que es el reservorio de color verde. Allí en esta vesícula se almacena la bilis, que es un elemento fundamental para el proceso y digestión de las grasas después del consumo de alimentos. Esta vesícula es la que normalmente suele generar cálculos cuando se van acumulando algunos detritos o algunos residuos o algunas alteraciones metabólicas, hace que se formen cálculos dentro de la vesícula. Estos cálculos también pueden migrar de la vesícula hacia el conducto biliar y ahí es cuando ocasionan un dolor importante o lo que denominamos ictericia por una obstrucción del tracto de salida de la bilis. Perdón, y ahí está el intestino delgado, el duodeno, la primera correcto. parte. Esta bilis debe drenar normalmente al duodeno. Ahí vemos la parte distal del tubito verde que normalmente drena a la segunda porción duodenal. Cuando consumimos alimentos, entonces el estómago lo que hace es iniciar una mezcla de estos alimentos. Después de mezclarlos y hacer ya una reducción a partículas mínimas, comienzan a transitar por el intestino delgado, y cuando llegan al intestino delgado hay unos sensores que indican para que la vesícula se contraiga y genere un drenaje de bilis. La bilis impregna los alimentos y estos tienen una mejor digestión, obviamente impregnados de bilis, para poder hacer una absorción de los nutrientes, de las proteínas y sobre todo el tema de las grasas. Y cuando se hace la endoscopia, ustedes pueden llegar con el endoscopio hasta esa porción del duodeno para visualizar esa descarga de ese tubito que llega a ese intestino delgado. Sí, es importante que tengamos en cuenta que la endoscopia digestiva alta permite llegar hasta la segunda porción del duodeno, observar el sitio donde drena la bilis, que es la papila, y evaluar si realmente un paciente tiene en un momento dado una tumoración a este nivel, una obstrucción por algún cálculo, o si normalmente hay un drenaje normal de bilis al duodeno. El endoscopio llega hasta esta segunda porción, luego lo vamos retirando lentamente, evaluamos la estructura de la mucosa, también evaluamos el estado del píloro, que es el sifón del estómago, evaluamos las paredes gástricas, el fondo gástrico para ver si existe o no una hernia tal, y finalmente al retirar el endoscopio podemos evaluar el esófago para ver algunas alteraciones como puede ser la esofagitis por reflujo, el cáncer gástrico o también la metaplasia o el esófago de Barrett. Y entonces con estas imágenes y con lo que usted decía ahora del diagnóstico diferencial, un caso clínico de una señora de 57 años que estaba en un paseo y almorzaron, y al poco tiempo del almuerzo empezó a sentir un dolor severo a nivel del corazón. Con ella corrieron porque era posiblemente un infarto, y después de varios estudios se encontraron que el alimento le había causado un problema a nivel gástrico, directamente en esto que acaba de explicar el doctor Luis Guillermo, porque tenía unos cálculos en la vesícula, un alimento de un sancocho de costilla o no sé qué cosa, y esta señora hizo una sintomatología cardíaca. La pregunta es, ¿por qué muchas personas dentro de ese diagnóstico diferencial después de un alimento pueden referir esa sintomatología como de dolor retroesternal, que inclusive llegaron a pensar que era un infarto, y gracias a los métodos diagnósticos detectaron que era esa sintomatología por el problema de los cálculos en la vesícula? Sí, como lo mencionaba el doctor Rojas, es importante que tengamos en cuenta que muchos de los síntomas que se refieren a la parte superior o alta del abdomen y aún a la parte retroesternal, como si fuese un dolor opresivo retroesternal posterior a la ingesta de alimentos, puede corresponder a patología digestiva y no necesariamente a patología del corazón. De hecho, en los diagnósticos diferenciales que existen para pacientes con enfermedad cardíaca es pensar que pueden tener algún problema o algún trastorno denominado reflujo gastroesofágico, llámese gastritis, también la hernia yatal o finalmente un trastorno de la vía biliar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que todos estos dolores a nivel de la parte alta del estómago relacionados con el consumo de alimentos pueden ser también trastornos de la vía biliar asociados a cálculos ya sea en la vesícula o cálculos en la vía biliar que producen un dolor similar al dolor de la gastritis, que produce un dolor similar al del infarto al corazón. De ahí la importancia de que la paciente acuda al médico, se haga sus análisis, le hagan los chequeos correspondientes y a través de las ayudas diagnósticas, ya sea una ecografía o una endoscopia digestiva, se puede dilucidar si realmente es una patología digestiva o una patología cardiovascular.
Otra de las patologías frecuentes, sintomática y que genera muchas complicaciones es el reflujo gastroesofágico, del cual se empieza a hablar de niños desde muy temprana edad. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico y por qué termina desencadenando tantos cambios, tantos síntomas y tantas secuelas en el organismo? Sí, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una entidad cada vez más frecuente en nuestro medio, asociada, como lo mencioné también en el tema de la gastritis, a cambios en los hábitos alimentarios, al modernismo, digamos a la vida rápida, al uso exagerado de los alimentos o de lo que llevan la comida chatarra. Por estar a la carrera, pues almorzamos con una hamburguesa, con una empanada, con un chorizo. Entonces todos estos alimentos con alto contenido graso van a desencadenar una alteración en lo que denominamos el esfínter esofágico inferior, que es una pequeña válvula que existe en la unión del esófago con el estómago. Más o menos a este nivel existe esa válvula que separa el esófago del estómago. Cuando esa válvula se dilata, ya sea porque tengamos un alimento con alto contenido graso, porque quedamos demasiado llenos después de una comida, de un almuerzo bastante voluminoso, porque tenemos obesidad o sobrepeso, o porque comemos demasiado rápido sin hacer las pausas necesarias, esa valvulita normalmente se dilata más de lo normal y permite que el ácido del estómago suba hacia el esófago. Cuando ese ácido del estómago sube hacia el esófago, se ocasiona una herida o una irritación de la mucosa del esófago, que es la que denominamos esofagitis por reflujo. Ese dolor de la mucosa esofágica, que está justo a nivel de retroesternal o por detrás del esternón y muy cerca al corazón, es también relacionado con dolor tipo infarto, porque es como una especie de opresión o dolor intenso que da después de las comidas y relacionado con el paso de ácido del estómago hacia el esófago. Esa irritación de la mucosa es lo que denominamos esofagitis por reflujo, que finalmente termina a través de los ayudas endoscópicas determinando si es una esofagitis de grado A, grado B, grado C o grado D o hasta llegar al cáncer. Como es común, en los niños también se ve el reflujo, cada vez lo vemos con más frecuencia. Es normal que tengamos lo que llamamos reflujo fisiológico. Todas las personas tenemos algunos episodios de reflujo que se llaman reflujo fisiológico, que es normal. Ese reflujo fisiológico es normal y que ocurre varias veces al día, casi siempre después de la ingesta de algunos alimentos. Pero ya ese reflujo deja de ser fisiológico o normal y se convierte en reflujo patológico cuando comienza a generar sintomatología importante que sobre todo altera la calidad de vida. Pacientes con reflujo tienen una pobre calidad de vida, tienen bastante limitación para los alimentos, sufren mucho con el dolor, se angustian demasiado porque piensan que tienen un cáncer o un infarto, y entonces de ahí la importancia que el reflujo se puede diagnosticar desde temprana edad. Pero lo más importante es poder enseñarles a las mamás que la alimentación de los bebés debe hacerse en forma pausada, en forma adecuada, en una posición que el bebé no le genere reflujo, y que no deben de quedar tan llenos los estómagos de estos bebés para que obviamente después del consumo de los alimentos o de la lactancia no se genere el paso de alimento del estómago hacia el esófago, que también es otra causa de reflujo. No solo el reflujo es por ácido, también existe reflujo por bilis o reflujo por alimentos. Todos dan una sintomatología similar. Entonces es importante que desde la temprana edad existe reflujo, que es un reflujo en los infantes y que hay que tratarlo adecuadamente para evitar complicaciones mayores. Mucha gente se preguntará, pero pues, si es la vía digestiva y el estómago tiene un ácido, ¿no se supone que ese ácido también es el hábitat o el medio para el esófago? No, el estómago está preparado para tener ácido. Las paredes del estómago tienen una estructura mucosa y muscular adecuada para poder permitir el contenido ácido, normalmente sin deteriorar las paredes del estómago. El esófago es un órgano que no está preparado para tener ácido. El esófago simplemente es un órgano de tránsito entre la boca, lo que es la parte posterior de la boca, o sea la garganta, y lo que es el estómago. Es un tubito de tránsito de alimentos. Allí no deben de permanecer alimentos. Los alimentos entran al esófago, descienden rápidamente y entran al estómago. Luego la válvula que separa el esófago del estómago se debe cerrar para evitar el reflujo o paso del contenido ácido del estómago hacia el esófago. En el esófago no da ácido. Cuando existe ácido en el esófago, se lastima la mucosa, viene la quemadura de la mucosa por el ácido y es la que causa la irritación y el dolor
de tipo retroesternal, tipo opresivo, que se confunde muchas veces con el infarto y que es el que denominamos esofagitis por reflujo. Entonces en el esófago normalmente no debe haber ácido. Hemos, digamos, pasado por un reencuentro de la parte anatómica y fisiológica de nuestro sistema digestivo, gastrointestinal, y de la patología. Está muy enfocado en la parte alta, tendremos que hacer más programas para hablar de la parte baja también, pero después de este corte de comerciales vamos a empezar a hablar de métodos diagnósticos, de prevención y de educación de la enfermedad gastrointestinal. Ya regresamos con el doctor Luis Guillermo Rojas González, médico gastroenterólogo. A través de las de los alimentos completos en la naturaleza, son estos dos, la jalea real, ustedes ven ahí el alveolo de la colmena que es una... Lucha contra dolores de espalda y cintura, cálculos renales, afecciones del sistema urinario y reproductor, inflamación de la próstata y ovarios o cistitis. Llegó Saracura, producto de la naturaleza al servicio del hombre. Saracura, en tiendas naturistas. Info 320-698-7010. Perdón. Continuando con este tema de la enfermedad gastrointestinal, es muy importante que ustedes entiendan. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Un matrimonio indisoluble. Apis mellífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. La finalidad de este programa es que ustedes no se queden con la sintomatología, que no se queden con la automedicación, con el remedio que le sobró a la tía, ni con lo que le dijo el vecino. No, todo síntoma debe ser estudiado. Ahora el doctor Luis Guillermo nos hablaba de algo muy importante como la pérdida de peso, la anemia, y esto puede ser manejado como muchas personas lo hacen, con una vitamina, un sulfato ferroso u otra cosa, pero tienen diagnóstico. ¿Por qué es tan importante que las personas con una sintomatología gástrica, este programa que lo estamos dedicando, digamos, a la parte superior, porque haremos el de la parte inferior, que es supremamente importante por tanta patología y consulta que tenemos? ¿Por qué la importancia de los métodos diagnósticos y cuáles son los más indicados, doctor Luis Guillermo? Sí, correctamente, como lo menciona el doctor Jorge Enrique, es importante que tengamos en cuenta que los métodos diagnósticos son ayudas que tenemos todos los médicos para poder en un momento dado hacer diagnósticos diferenciales sobre si un síntoma que tiene un determinado paciente puede corresponder a una u otra enfermedad y la importancia de ese síntoma. Ya lo mencionó el doctor.
la pérdida de peso, la anemia, las deposiciones negras cuando cambian de color, los dolores permanentes o un dolor en la boca del estómago que lo despierta en horas de la noche, puede ser o puede estar relacionado con una patología gástrica que pueda ser bastante delicada, como es el cáncer gástrico. Entonces, no todos los dolores o ardores en la boca del estómago son gastritis. De ahí la importancia que la endoscopia digestiva nos brinda para examinar desde la laringe hasta el duodeno en la segunda porción y ver todos los síntomas que tienen relación con lo que es el aparato digestivo superior, ya sea síntomas relacionados directamente con estómago, esófago, duodeno, o lo que llamamos manifestaciones extradigestivas del aparato digestivo. El ácido puede refluir desde el estómago hacia el esófago y llegar muchas veces hasta la laringe, ocasionar laringitis posteriores, ocasionar sinusitis, ocasionar dolores de oído, otitis, ser broncoaspirado hacia la vía digestiva superior, hacia la vía aérea superior y ocasionar neumonía aspirativa o ocasionar tos crónica recurrente. Entonces es importante que tengamos en cuenta que un estudio endoscópico como la endoscopia digestiva superior nos puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales en lo que es la patología digestiva alta y diagnósticos en lo que es los síntomas o manifestaciones extradigestivas del reflujo gastroesofágico, y lo vemos muy frecuente en la persona que tiene una tos crónica que no se mejora fácilmente y que puede desencadenar finalmente en eso. Aquí podemos observar ya el inicio de una endoscopia digestiva superior y ya estamos en lo que es en el estómago, tratando de absorber algunos líquidos o jugos gástricos que se depositan en el estómago. Entonces, tengamos en cuenta que esta endoscopia digestiva superior es un método diagnóstico muy útil. Aquí observamos las paredes gástricas, observamos lesiones bastante, protuberantes, como puede ser un cáncer gástrico, que es una alteración en los tejidos mucosos, en la mucosa del mismo estómago. Obviamente hay que tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico, y desde una gastritis hasta un cáncer puede ser correspondiente a este tipo de endoscopia que estamos observando en este momento. Se ven también algunos restos alimentarios, que suele suceder cuando el paciente tiene algún trastorno de la motilidad o algún trastorno en el vaciamiento gástrico, o sea que tenga alguna obstrucción a nivel del píloro, que es el orificio de salida. Aquí observamos el píloro, se puede progresar al duodeno, se va avanzando lentamente con el endoscopio hacia la segunda porción duodenal, y aquí observamos esta es ya la segunda porción duodenal, y sobre una de estas paredes se puede drenar la bilis para hacer o iniciar el proceso digestivo de las grasas y de ciertas proteínas. Aquí estamos todavía otra vez en la cámara gástrica, o en todo lo que es el cuerpo gástrico, observando una lesión tumoral de la mucosa gástrica. Un cáncer gástrico va a requerir una biopsia para poder hacer el diagnóstico diferencial y poder orientar al cirujano sobre la conducta adecuada para poder definir en un momento dado si requiere operación o algún tratamiento adicional. ¿Y la biopsia se hace con el mismo equipo? ¿En qué consiste? La biopsia consiste en pasar a través de la endoscopia, a través de lo que denominamos el canal de biopsia, una pinza muy delgada que permite, a través de la punta, accionándola desde afuera, tomar muestras del tejido que está inflamado, ya sea de una gastritis, ya sea de un cáncer. Se toma la muestra, esta muestra es llevada a un recipiente que tiene formol para preservarlo, y luego transportada a un laboratorio patológico en el transcurso de las próximas 24 o 48 horas para que sea procesada. El médico patólogo es el médico que se encarga de evaluar la estructura del tejido resecado, en este caso de la biopsia, y determinar si esa estructura corresponde a un tumor benigno, a un tumor maligno o a una inflamación crónica de la mucosa. ¿Se hace con sedación o se hace con el paciente consciente? Tenemos las dos opciones. Nosotros en la clínica Los Rosarios ofrecemos las dos opciones de tener endoscopia con anestésico local, que es un spray que se coloca en la garganta para facilitar el paso del endoscopio, o endoscopia bajo sedación, en la cual aplicamos por vía venosa un sedante suave. Es una sedación superficial que estamos autorizados los médicos gastroenterólogos para aplicarla. Se llama sedación superficial. Se coloca un medicamento que le induce sueño al paciente, pero el paciente obviamente está con todos sus signos vitales conectados con la completa autonomía por su organismo. No está conectado a ninguna máquina de anestesia, es simplemente un sedante que le produce sueño durante aproximadamente 3 minutos, tiempo suficiente para nosotros poder realizar la endoscopia digestiva. ¿Qué mensaje final le dejaría usted a tantos pacientes que están presentando sintomatología gástrica alta?
El mensaje más importante es que tengamos en cuenta que todos los síntomas relacionados con el aparato digestivo, desde una simple gastritis hasta un cáncer gástrico, pueden ser similares, básicamente ardor o dolor en la parte superior y alta del abdomen. Que cuando este síntoma es de forma esporádica, pues obviamente no justifica una consulta al médico, siempre y cuando esté relacionado con el consumo de cierto alimento y siempre y cuando no tenga factores de riesgo como es pérdida de peso, anemia o deposiciones con sangre o vómito con sangre. Si es un síntoma esporádico, obviamente recomendamos revisar las medidas higiénico-dietéticas, comer alimentos bien despacios, bien masticados, sin afán, en horarios fijos y con bajo contenido de grasas. Pero si este síntoma es recurrente y persiste a través de los días, afecta su calidad de vida, se asocia a síntomas de alarma como anemia, deposiciones con sangre, que denominamos melenas, pérdida importante de peso, pérdida de apetito y el dolor recurrente o aún lo despierta durante la noche, debe consultar al médico. Lo primero es hacer la visita al médico. El médico de su confianza es el médico que le orientará y le ayudará en la toma de decisiones para que sea a través de un método diagnóstico o de algún medicamento pueda mejorar su sintomatología. Y este médico, a través de un interrogatorio, es el que define en un momento dado cuándo se debe realizar una endoscopia digestiva. Y finalmente, ¿está bien que preventivamente un paciente se haga una endoscopia para saber qué está pasando? Sí, es asintomático. Es importante que si tenemos familiares que han sufrido cáncer gástrico, entonces por prevención, a partir de los 30 años debemos comenzar a hacer la endoscopia digestiva por prevención, aún sin tener sintomatología. Sí, entonces es importante que si tenemos algún antecedente, podemos hacerlo. También pacientes por encima de los 50 años que no tienen ningún síntoma relacionado con el aparato digestivo, denominamos gastritis o dolor en la parte superior, deben hacerse una endoscopia digestiva por prevención, porque ahí comienzan a formarse lesiones precancerosas que cuando dan síntomas ya es demasiado tarde. Si logramos hacer una endoscopia previa, evitamos esos síntomas. Yo les voy a dejar un teléfono en la Clínica Rosales, en la oficina 204, donde el doctor Luis Guillermo nos hace a todo ese apoyo médico del Parque Médico en la Pradera, las endoscopias altas y bajas, para que ustedes resuelvan sus inquietudes en el teléfono 333-7001. 333-7001 en la Clínica Los Rosales en Pereira, o en el teléfono 330-3975 del Parque Médico. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. No olviden remisión a las 11 de la noche. Doctor Luis Guillermo, mil gracias y esperamos la segunda parte, que es la parte baja del intestino, y los dejamos con esta nota. Muchas gracias por estar con nosotros. Vivir a diario con retorcijones, sentir cómo se crece nuestro estómago y sobre todo pasar largas horas sentado en el baño son causas de un estreñimiento. Hoy en Conexión Vital les explicaremos en qué consiste esta enfermedad y cómo puedes controlarla. El estreñimiento o constipación, como también se le conoce, se define como la evacuación escasa de heces o de modo infrecuente. Esto quiere decir menos de una deposición cada 2 días, teniendo en cuenta que lo normal es ir 1 o 2 veces al día. Uno de los síntomas que acompaña al estreñimiento es la sensación de vaciamiento incompleto del recto después de la defecación, o también la evacuación dolorosa debido a la emisión de heces duras que requieren un esfuerzo superior a lo normal, acompañados de flatulencias y malestar abdominal. Hay 2 tipos de estreñimiento. El primero es el estreñimiento crónico, considerado como una de las enfermedades más frecuentes, y aunque las causas son desconocidas, en su aparición influyen varios factores como hábitos dietéticos, trastornos de la movilidad intestinal, alteraciones del tamaño del colon y sobre todo alteraciones en el mecanismo de la defecación. Otro tipo es el estreñimiento secundario. Este es menos frecuente que el crónico, pero su importancia clínica es mucho mayor. Si va a consultar a su médico, exija que le realicen las siguientes pruebas: tacto rectal, un coprológico, colon por enema, es decir, realizar una radiografía del colon, luego de introducir un material de contraste que permite visualizar su anatomía. Seguidamente, una colonoscopia y por último, una endocámara. Dentro del hábito alimenticio, recuerde consumir mucho líquido para evitar la sequedad de las heces. Las dietas deben ser ricas en vegetales por su alto contenido en fibra. Recuerde que hay que ingerir por lo menos de 20 a 30 gramos diarios de fibra, como por ejemplo las ciruelas secas, la alcachofa, avena, pera, uvas, higos secos, ajos, almendras, naranjas, melocotón, manzanas, frutos secos, pitaya, sorbos de agua con miel, zumo de remolacha y aceite de oliva.
Y si usted sufre de estreñimiento, debe eliminar el chocolate, el té y el café. Lo más importante, evitar el exceso de las carnes. Y aquí va nuestra receta casera. Una opción perfecta para el desayuno es remojar 2 cucharadas de linaza molida en agua caliente en la noche, licuar al otro día con papaya y cristal de penca de sábila. Otra opción es el jugo de mandarina con trozos de papaya, manzana y avena en hojuelas. En caso de estreñimiento crónico, cuando está disminuido el tono muscular intestinal, es recomendable utilizar el magnesio cobalto. Para los problemas de estreñimiento hay diferentes recetas que ayudan a mejorar el funcionamiento de nuestro intestino. Por ejemplo, se remojan las semillas de linaza en medio vaso con agua por las mañanas en ayunas. Luego se toma 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Seguidamente se toma el agua de linaza y por último consumir una naranja completa. Otra receta recomendable es poner a remojar toda la noche ajonjolí con linaza y al día siguiente se licúa con ciruela pasa y esto se mezcla cada día con una fruta diferente. Para que todas estas recetas tengan una excelente respuesta en usted, debe tener en cuenta el lavado rectal de limpieza o más conocido como enemas rectales. Estos lavados pueden realizarlos con café o con manzanilla. Estas y otras recomendaciones las puedes conseguir en el libro Las 100 enfermedades más frecuentes del Dr. Jorge Enrique Rojas Quiseno. Cruzader. Este es un producto que es despigmentante, bloqueador, protector y despigmentante para todas esas pecas de la cara, de los brazos. Este producto reemplazó la crema Ultra. Es un producto que ustedes ya consiguen en tiendas naturistas o lo pueden pedir en Manizales para distribuirlos en el teléfono 884-8055. Jabón y crema, un buen lavado en la mañana, luego aplicar la crema, en la noche un buen lavado y aplicar la crema, un gran despigmentante. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.